Hace más de 2000 años, más de 15.000 soldados romanos desaparecieron de la historia sin dejar rastro. Y esto ocurrió después de una dura batalla de los romanos contra los partos, donde murieron más de 20.000 soldados romanos y 5.000 lograron huir a Roma. Esos 15.000 soldados romanos fueron capturados como esclavos. Años después, el emperador César Augusto intentó recuperar a los romanos prisioneros con un tratado de paz, pero los partos no sabían nada de esos 15.000 soldados romanos. Desaparecieron de la historia romana, pero no desaparecieron de la historia. La verdad es que acabaron en China. Hola, bienvenidos a Historia con H. En el 53 a.C., Roma sufrió una de las derrotas más humillantes de su historia. El general Craso, celoso por la victoria de Julio César en las Galias, decidió dirigir 45.000 soldados a Partia. La batalla fue una auténtica carnicería. El ejército romano sufrió una derrota aplastante. Murieron 20.000 soldados romanos, 5.000 huyeron a Roma y unos 15.000 fueron capturados como esclavos. Jamás se supo nada de esos 15.000 hombres y esta historia es conocida como la Legión Perdida. En este vídeo os contaré la magnífica historia de la Legión Perdida de Craso. ¡Empecemos! Para contar esta historia debemos empezar por el principio. Estamos en el 53 a.C. En esta época, Roma aún es una república. Actualmente está en el triunvirato. Julio César, Pompeyo y Craso se reparten el poder. Al mismo tiempo, Julio César estaba consiguiendo numerosas victorias en las Galias. Esto hizo que creciera mucho su popularidad. Craso, con el objetivo de hacerse tan popular como Julio César, decidió dirigir una campaña contra los partos. Se llevó consigo a 7 legiones más tropas auxiliares, es decir, más de 45.000 soldados. El 9 de junio del año 53 a.C., en pleno territorio parto, concretamente en Carra, la actual Arran, en Turquía, ocurrió el enfrentamiento entre romanos y partos. El ejército romano, el más poderoso del mundo en esa época, sufrió una derrota aplastante. Craso y su hijo murieron, junto a más de 20.000 soldados. 6.000 lograron volver a Roma y más de 15.000 fueron capturados como esclavos. 35 años después, el Imperio Romano y los partos hicieron las paces. En el Tratado de Paz se acordó que Partia le devolviera esos soldados esclavizados a Roma. Pero ya era demasiado tarde. El Imperio Parto no sabía nada del paradero de esos soldados. Lo fascinante de esta historia es que muy posiblemente acabará en China. Unas recientes investigaciones nos permitieron atar cabos y ahora existe la hipótesis de que esos soldados acabaron en China. Fascinante. En el año 36 a.C., el historiador chino Ban Gu, en su relato sobre la defensa de la ciudad de Cici, que en esa época era la capital de los hunos, se encontró con lo que ahora creemos que pudieron ser los soldados de Craso. El historiador cuenta en su relato cómo el general Kan Yansu se topó con unos soldados veteranos y extranjeros muy disciplinados, que se fortificaban en campamentos cuadrados de madera, que luchaban alineados y desplegados en una formación como escamas de pescado. Una descripción muy clara de la formación en testudo. Por incongruencias de la vida, esos soldados acabaron sirviendo a los hunos. Tras varios duros combates, la ciudad de Cici cayó. Los chinos reportaron alrededor de 1 millar de soldados romanos, alojándolos en el año 5 en una nueva ciudad sobre el territorio de Celaizai, a la que llamaron Lijian, el nombre con el que los chinos conocían al gran imperio occidental, el Imperio Romano, que significa legión. Años después se cambió el nombre a Qielu, que significa cautivos. En esa ciudad la gente aún tiene rasgos europeos.
El 46% del ADN de los habitantes de la zona coincide con el ADN de la población europea. La historia de la Legión Perdida hace que nuestra historia sea aún más impresionante. Dos grandes civilizaciones muy separadas compartieron una historia. Un cachito de la historia de Roma también le pertenece a China. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.